Bueno, ¿cómo están? Nuevamente estamos acá Buenas, buenas, ¿cómo andan? en Somos Pulso. Estamos en una nueva emisión, muy contentos. Nuevo día. Estamos muy contentos, la verdad, porque va a empezar a salir todas las emisiones por la radio. Capaz que nos estás escuchando desde ahí. También, 106.7. Exacto. FM Decisión. Exacto. Y bueno, nada, estamos contentos porque gracias a Dios se pudo cumplir un objetivo más, que es que aparezca en la radio, además de en YouTube, en el stream de YouTube. Vamos viendo los frutos, el apoyo de la gente, De los pastores. de los pastores, sí, Sí, la verdad que sí. Bueno, de los hermanos de la iglesia también que nos tiran sus mensajes emotivos. Sí. Así que no se olviden de dejar sus mensajes, nosotros vamos a tratar de leerlos. Y estaría bueno hacer un programa respondiendo preguntas que Sí. dejen en los comentarios. Sí, podría ser uno de los próximos programas Lo tiramos. respondiendo preguntas. Para una idea futura, Sí. responder preguntas. Bueno, hablando de eso, Maxi Peralta nos mandó un saludo, así que no lo queremos dejar afuera. Un saludo para Maxi. Exacto. Y también... Para todos Sí, los sí, chicos y chicas adultos que nos ven. Un saludo enorme. Gracias por todo el apoyo. También recordar las reuniones de los viernes de oración a las 20 horas y los domingos 9 horas. Y reunión de jóvenes, Los sábados 19 horas. 19 horas. Y exploradores, hay cada 15 días. Reunión de preadolescentes, niños. Sí, de niños De sería, porque es como en una horita feliz, escuelita dominical. Que también hay mucha asistencia, 30 chicos. Sí, que sí. re bien. Muchos juegos. Bueno, Ahora sí. Ahora sí. Queríamos dar una introducción porque hace mucho que no lo hacíamos y como el público se renueva necesitábamos volver a explicar todo. La verdad que sí. Así que nada, bueno, empezamos con Andrés, nuestro invitado el día de Bienvenido, hoy. Andrés, bienvenido. Bueno, invitado de San Miguel del Monte. Palabra vida, directamente de palabra vida. Bueno, Sí. ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy ¿Todo bien. Gracias por la invitación y contento de estar con ustedes. Un poco nervioso también, pero esperemos que salga todo bien. Bueno, queríamos empezar conociéndote un poco, queremos que te presentes, Claro, tu vida personal, a lo que... tu lo que- ministerio. lo que ejerces, tus ministerios, familia, etcétera. ¿Cómo no? Bueno, mi nombre es Andrés Casabé. Estoy viviendo desde hace unos 27, 28 años que nos casamos. Aquí en Palabra de Vida, en San Miguel del Monte. Soy misionero, parte del equipo misionero de Palabra de Vida Argentina. Enseño en el Instituto Bíblico como profesor la materia Pedagogía en segundo año, Qué bien. que tiene que ver con pedagogía. Siempre me preguntan, ¿qué es pedagogía? Bueno, tiene que ver con el arte de enseñar y la ciencia de aprender. ¿Cómo enseñamos? ¿Cómo aprenden los alumnos? ¿Cómo podemos ser más eficaces con métodos de enseñanza? Bueno, y una cantidad de cosas. Soy casado, tengo 2 hijos. Mi esposa se llama Marcela, es maestra de grado, maestra jardinera, Mira, y ahora empezó a estudiar licenciatura en psicología. wow, Eh, qué ¿sí? increíble. Después tengo 2 hijos, Andrea, que tiene 26 años y es profesora de educación física y profesora de inglés. Muchos profesorados por ahí. Y Sí, sí, mucha sí. educación Y en tengo mi general. hijo, sí, mi hijo varón se llama Dani, tiene 24 años, que cumplió ahora hace unos días, el jueves pasado, el 10 de abril, y él es profesor de educación física y instructor de calistenia y también segundo dan de taekwondo, así que ahí estamos, ¿no? En cuanto a qué actividad realizo, bueno, yo soy profe de educación física y tengo otras especialidades, también soy entrenador de gimnasia artística, Wow. y otros deportes, pero ahora estoy bien dedicado a la gimnasia artística. Y entonces tenemos un gimnasio como familia en el pueblo de Monte, que se llama Centro Cristiano del Deporte, un Mira. lugar donde vamos a hacer mucho deporte, mucho trabajo físico, y también vamos a transmitir valores bíblicos. Qué ¿No es bueno. cierto? Así que ahí estamos a full con los entrenamientos y las competencias que empiezan a venir ahora, y ya Claro. hemos ido a competir el año pasado, hace 1 año y 1 mes. Decime. No, qué interesante. La verdad que qué lindo que con justamente tu profesión lo puedas llevar también al evangelismo,
a que muchos chicos conozcan a Cristo a partir de esa profesión tan linda como es el profe, o sea, ser profe de educación física. Justo estamos acá, la entrevistadora está estudiando algo de eso. Sí, estoy estudiando profesorado en primaria, así que, bueno, parecía a tu hija, o sea, más o menos por la onda. Bueno, es hermoso. Lo que pasa es que les cuento un poquito rápido, sí, obvio. Pero toda mi vida estuve con el deporte y siempre desarrollé un ministerio en iglesias que estuve, se llama la actividad deportiva, donde hacíamos deporte y traíamos jóvenes, teníamos un tiempo con la Biblia, sea evangelístico o no, y después mucho deporte. Y el hecho de tener una profesión me permite, o siempre me ha permitido, yo tengo mucha pasión por lo que hago, y el hecho de que uno pueda transmitir eso atrae a los jóvenes, a los chicos, a las nenas. En este caso, actualmente tengo nenas de primaria, nenas de secundaria. Hay un grupito de jardín de infantes que se lo está dando mi hijo Dani, las clases. Hace poquito una mamá me pone, o le mandé un video de la hija haciendo un ejercicio, y me pone: Andrés, qué apasionado que sos. No me dijo gracias por el video, no me dijo nada de eso, me dijo qué apasionado que sos. Y la verdad que me llamó la atención porque, claro, es una realidad, ¿no? Uno ama lo que hace y eso nunca es una carga. Me pasaba lo mismo en la escuela, yo trabajé en la escuela de Palabra de Vida durante 30 años, como profe de educación física, ¿sí? Y nunca fue una carga lo que tenía que hacer. Claro, me cansé haciendo lo que hacía, físicamente me cansaba, pero nunca me cansé de hacer eso que hacía. Sí. ¿Me explico? Sí. Y en el gimnasio me pasa lo mismo, o sea, las clases se me hacen muy cortas, la hora pasa volando, pero es lindo poder hacer lo que uno hace, ser de bendición a otros, porque de eso se trata la vida cristiana, ¿no? Sí. Obvio. Que tu vida y la mía sirva a los demás. Si es todo para mí, yo, estamos mal, ¿no? Y creo que a veces el enfoque es erróneo cuando dejamos de ver al Señor, que Él dio su vida en favor de los demás. Y entonces, soy muy feliz y muy apasionado de poder hacer lo que amo, de haber cumplido un sueño. Empezamos el gimnasio hace 1 año y 2 meses. Si bien soy grande de edad, tengo 60 años de edad, pero sigo con la misma pasión y la misma gana, el mismo fuego desde que tenía, no sé, 22, 23. Qué lindo. Me recibí de entrenador. Después, si quieren, les cuento un poquito. Yo, en realidad, esto va a tener que ver con lo que tenemos que hablar. Sí. Yo vengo de Capital Federal. Vengo de Capital Federal, de la zona de Floresta, contigua al barrio de Floresta. Claro. Entonces, seguramente muchos de los oyentes, o algunos de ustedes, conocen el centro comercial de la avenida Avellaneda, en Capital. Bueno, esa zona, hace, vamos a decir así, 40, 35 años atrás, era netamente de la colectividad judía, donde había negocios, comercios, en 2 cuadras, que eran toda gente de la colectividad. Eso empezó a crecer, y hoy es un mundo, es una ciudad aparte, llena de locales de venta de ropa, de diferentes indumentarias, ¿no es cierto? Para mujeres, para hombres, niños, grandes, chicos. Pero bueno, yo vengo de esa zona. Así que ahí me crié en esa zona, en Floresta y otras cosas que seguramente me van a preguntar y les voy a ir contando. Pero un poco para que me conozcan, tengo que ver con todo eso. Qué bueno, qué bueno el amor que le pones a las cosas y la pasión, ¿no? Y justo me hizo acordar el tema que habíamos charlado con los jóvenes la reunión pasada, de que el Señor te pone en un ministerio y vos te podés cansar estando ahí, pero no te cansás del ministerio, de estar ahí y siempre vas con las mismas ganas, con el mismo amor, y más porque sabes que es para el Señor lo que haces. Y eso, como vos a esta edad seguís con el mismo amor que tenías a los 22 años haciendo eso es hermoso y creo que te lo da el Señor nada más. Sí. Bueno, yo me quedé con una duda y preguntarte, bueno, si tus papás venían, como dijiste, todo el barrio venía de la colectividad judía, pero bueno, ¿cómo empezó con tus papás o desde antes tus abuelos tal vez? Bueno, que me cuentes. Les cuento, yo vengo de una familia judía sefaradí. Entonces, por parte de mi mamá,
toda la familia de mi mamá, por parte de mi papá, toda la familia de mi papá, todos de la colectividad judía, mis abuelos, mis tíos. Claro. Nosotros vivíamos en un edificio en Floresta, ahí cerca de la avenida Avellaneda, cerca de la estación de tren Floresta, a 1,5 cuadras, donde había varias familias de la colectividad dentro de ese edificio que era de 3 pisos. Y bueno, había una señora en el último piso, en el tercero B, que se llamaba Dina, que falleció, que Dina nos hablaba del Señor, a mí y a mi hermano. Ella era creyente. Sí. Al punto tal que mi mamá un día dejó de saludarla y por este tema de Claro, el que rechazo, tenía que ver sí. con la iglesia. La cuestión es que mi hermano tenía 14 años cuando recibió a Cristo y yo tenía 10 años cuando recibí a Cristo. Eso implicó empezar a tener serios problemas en mi casa, en mi familia, porque claro, se imaginan, o sea, es como que la iglesia le estaba robando los hijos a una familia de la colectividad. Entonces, Claro. Sí, obvio. para mis padres era una vergüenza absoluta en la familia que los hijos vayan a una iglesia. Qué tremendo. La cuestión es que, para que sepan, por más de 30 años la palabra iglesia en mi casa no se mencionaba, porque era agresivo, era nocivo para mis padres. Sí, sí. Bueno, y eso implicó también un desprecio o un rechazo de ciertos familiares hacia mí, hacia mi hermano, por la fe. Por muchos años fui a la iglesia a escondidas, o la Biblia me la ponía dentro de la ropa para que no se vea, para poder ir a la iglesia, o iba a hacer el devocional, si ustedes conocen lo que es la hora silenciosa, Sí. Sí, sí, sí. y lo hacía en otro lado, no en mi casa. Así que no fue fácil, lo que es muy común para la gran mayoría, en mi caso no fue así. Cuando yo era chico, bueno, mi hermano hizo toda la primaria en una escuela hebrea, todo el jardín de infantes y toda la primaria. En una escuela que a la mañana era castellano y a la tarde era hebreo. Oh, Y en mi caso llegué hasta tercer grado. En una escuela privada de la colectividad, ahí mismo de Avellaneda y Nazca, de esa zona. Hice el bar mitzvah a los 13 años. claro, que toda es la vida, o cuando sea, toda tu adolescencia o preadolescencia era judío totalmente, o sea, no. Judaísmo, sí. Claro. preadolescencia, Sí, sí. sí, sí. Siempre tuve amigos que no eran de la colectividad, mis padres eran muy abiertos en ese aspecto, ningún problema, al contrario, pero bueno, dentro de las barritas de amigos que teníamos, amigos y amigas, en los lugares donde estuvimos siempre había varios de la colectividad y otros que no, pero jamás tuve ningún problema, al contrario. Pero bueno, así se dieron las cosas y yo recibí a Cristo a los 10 años, entendí que Jesucristo era y es el Mesías que hoy el pueblo judío todavía sigue esperando. Sí. Yo entendí que Jesús es el Mesías y ya vino una vez y va a venir de nuevo, ¿no es cierto? Todo lo que Amén. conocemos, a cada pueblo, a su iglesia, pero también sigue teniendo un plan para con su pueblo Israel. Así que un poco ese es mi contexto, mi trasfondo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Te iba a preguntar, No sé si tienen preguntas. ¿cómo fue el momento donde recibiste al Señor? ¿Fue en tu casa, en la iglesia, con la vecina que te predicaba? ¿Cómo fue? No, se van a reír. Fue en la casa de unos amigos, éramos chicos. Me acuerdo que cuando éramos chicos se hacían asaltos, que eran Sí, bailes donde cada uno llevaba, los varones llevaban algo para tomar y las chicas llevaban algo para comer. Y bueno, en esa fiesta en un momento quedé aparte con otro amigo, también de la colectividad, Claudio, que me habló de Cristo. Mi hermano le habló a Claudio y Claudio se convirtió. Después Claudio me habló a mí y yo recibí a Cristo esa noche, un 28 de febrero de 1975. Mira. Así que miren cómo Dios obra en cualquier lugar, en cualquier momento y con cualquier persona. sí, No hay sí. excusa para no predicar el Evangelio. Lo venimos viendo en cada entrevista cómo el Señor obra. Es increíble. Ver cada testimonio nos va impactando a nosotros porque los planes del Señor a veces son
tan... o sea, obviamente son perfectos, ¿no? Pero... Locos también. No, sí, e inesperados, Sí, esa sí, es la sí. palabra. Inesperados porque tal vez la vida iba para otro rumbo totalmente diferente y como en la casa de un amigo tuyo, tu hermano que le predicó a un amigo y ese amigo que te predicó a vos. Sí, La verdad que aparte es increíble. de una familia toda judía, Sí, sí. es difícil también. Para colmo, sí, para colmo les cuento algo más. En esa época recibe a Cristo mi hermano, después Claudio, después yo, después un muchacho Alberto que era católico y Mira. toda su familia ultra católica. Entonces se armó un lío bárbaro porque gente de la colectividad judía, gente católica, toda una revolución se armó. Había una iglesia católica muy grande a 3 cuadras de nuestras casas, ahí en Floresta también, y todas las madres querían hacer una reunión con un rabino, con un cura, bueno, un lío tremendo, ¿no? Pero Claro, no fue fácil. hay una mezcla. Sí, Pero sí, bueno, sí, sí. Se claro, descontroló. se armó un revuelo. Bueno, Sí, sí, sí. Y Dios hizo grandes cosas en la iglesia donde íbamos, una iglesia evangélica, menonita. mira, Ustedes saben que los menonitas los menonitas sí creen en la pérdida de salvación. claro. Y nosotros no creíamos en la pérdida de salvación. Entonces también hubo lío ahí, bueno, Todo, bastante, conflictos. sí. Pero tengo recuerdos muy lindos de toda esa época y bueno, y uno ha seguido, ¿no? Hasta hoy, Sí, es interesante tratando poder de... conocer esas diferentes perspectivas, ya sea con los menonitas o los judíos o el Catolicismo. catolicismo, cómo fue todo eso en tu vida y cómo fue obviamente influyendo. Yo con respecto a las Pascuas, ya yendo a más al tema central, quería preguntarte cómo hacías en la festividad de las Pascuas al momento de compartir con tu familia, porque obviamente, como dijiste, por 30 años que no pudiste nombrar la iglesia y todo, pero ¿cómo hacías en esos momentos? Sí, y también para capaz que gente que no conoce cómo se celebra la Pascua judía, Sí. también que estaría bueno que cuentes un poco cómo era esa festividad. Bueno, sí, es muy amplio, pero les voy a tratar de responder todo y les voy relatando un poquito. Sí. Sí, Pascua, en hebreo se dice Pesaj, que quiere decir la palabra Pascua. Pesaj quiere decir paso. La Pascua es el paso del Señor. Es que el Señor pasó por ahí con una acción, bueno, que ahora podemos ir contando y relatando y que se recuerda los diferentes momentos hasta el día de hoy. Pero la idea de la Pascua o del Pesaj, primero es una festividad es una de las 3 festividades que tiene que ver con el peregrinaje del pueblo judío hacia la tierra prometida. claro. Ustedes tienen sus propias conclusiones de lo que voy contándoles, de que hoy no tiene nada que ver cuando se celebra la Pascua, el sentido que se le da netamente, en muchos casos, no siempre, tenemos que tener cuidado, pero se le da un sentido más bien comercial, festivo, Sí, ¿no es cierto? Totalmente. Pero la Pascua es una fiesta sumamente solemne, simbólica por donde uno la pueda mirar, y ahora lo van a ver mientras les vaya contando, pero tenemos que entender eso, que la Pascua judía, el Pesaj, que se celebra sábado a la tarde, toda esta semana, hasta el domingo que viene a la noche, es una fiesta conmemorativa de la salida del pueblo de Israel, de la nación de Israel, de Egipto, y también de la adopción por parte de Dios el Padre hacia la nación de Israel como propia. Claro. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Hablemos entonces, para que se entienda, liberación y adopción. ¿Liberación de qué o de quién? De una nación entera, la nación de Israel. Es interesante entender algo. Israel entró a Egipto como una familia, pero salió de Egipto como una nación. Claro. Sí. E indudablemente Dios tenía un plan de antemano, porque Dios, es eterno, no tiene principio ni fin, no es como nosotros que nos vamos adaptando y incorporando. Dios es Dios, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí. Y entonces Dios iba a poner mucho hincapié en las familias.
para luego salir como nación, para constituir una nación formada por familias. Claro. Recordemos la familia, el plan de Dios. Hoy día la familia es sumamente atacada, tergiversada, perturbada por otras cuestiones legales, escúchenme, legales, donde legalmente se aceptan una cantidad de diferentes clases, entre comillas, de familia. Pero no es el tema. Pero entró como una familia y salió como una nación. Y la Pascua, insisto, es una fiesta conmemorativa de la liberación, de la salida de la nación de Israel del pueblo de Egipto y posteriormente la adopción de la nación de Israel como propia, claro, por parte de Dios el Padre. Hasta ahí estamos. Sí, sí. Respecto a la Pascua, hay diferentes momentos donde podemos destacar algunas cosas. No sé si va a ser en forma tan ordenada, pero tenemos que entender algunas cosas. Ustedes saben que las 10 plagas que Dios envió sobre Egipto estaban dirigidas una hacia cada dios de Egipto. Claro. Sí, sí, sí. Para contrarrestar Dios. O sea, no fueron plagas porque sí. Por un lado. Por otro lado, en la Pascua, lo que se va a recordar es cómo el pueblo tuvo que salir de una forma apresurada de Egipto. ¿Se acuerdan que tuvieron que salir corriendo? Sí, antes de que los egipcios se arrepientan. Antes de que los egipcios se arrepientan, claro. Después de que Faraón, que muere el hijo y todo, dice, bueno, váyanse. Cuando se va el pueblo, ellos dicen, no, los van a perseguir. Cuando los van a perseguir, Israel se asusta, porque obviamente eran esclavos en Egipto, se estaban liberando, escapando, y Dios ahí va a mostrar su poder y demás. Ahora, en una de las plagas, ¿se acuerdan que el pueblo judío, cada familia tenía que rociar con sangre los postes y el dintel de las casas? Sí. Porque iba a pasar el ángel exterminador, y donde estaba la sangre iba a seguir de largo. Pero si no estaba marcada con sangre, iba a morir el primogénito. ¿Se acuerdan? Sí. Eso está en Éxodo. El rociar con la sangre de un cordero los postes y el dintel de cada casa era una muestra de fe por parte de la familia, de fe en esa redención a través de la sangre del cordero sacrificado. ¿Y cómo se comía el cordero? Se comía por familias. Cuando había un cordero que era para una familia y los familiares eran muy pocos, llamaban a los de al lado, porque la idea era comer todo el cordero y no desperdiciar nada. Claro. Pero la idea más importante es que ninguno tenía que quedar afuera de esa celebración, donde iban a comer del cordero, donde iban a rociar el dintel de cada casa con sangre. Por eso Juan el Bautista, miles de años después, en Juan capítulo 1, versículo 29, cuando ve venir al Señor Jesús, ¿qué dijo Juan el Bautista? ¿Se acuerdan? He aquí el Cordero. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado del mundo. ¿De dónde viene esa simbología? ¿Por qué no lo dijo, he aquí el león que viene y los mata a todos? Claro. Dijo, el Cordero de Dios el pecado. Viene desde ahí, desde la celebración de la Pascua. ¿Se dan cuenta? Esa es una similitud. Cuando hablamos de la Pascua, queridos amigos y oyentes y los que están escuchando, cuando hablamos de la Pascua, reitero, es una fiesta conmemorativa, pero vamos a recordar que el pueblo de Israel no tuvo tiempo de cocer los panes que ellos mismos se preparaban y no pudieron leudarlos porque tuvieron que salir apurados. Y entonces en la Pascua se comen panes sin levadura. Claro. Y ese pan sin levadura es una galleta finita con puntitos, como con agujeritos, que se llama matzá. En hebreo es M-A-T-Z-A, matzá. Se come matzá, no se come pan. Entonces, antes de celebrar la Pascua, cada familia sacan todo lo que tenga harina, todo lo que tenga levadura de la casa. Incluso se prepara una vasija totalmente nueva para poner ahí los elementos comestibles que se van a utilizar para la celebración de la Pascua. Y entonces, en la celebración de la Pascua,
va a haber hierbas amargas, va a haber lo que se llama el jaroset, que es como una mezcla de dulces para endulzar un poco ese mal momento. Las hierbas amargas las comieron durante el desierto, igual que el pan sin levadura. Y eso mostraba la miseria que tenía el pueblo de Israel. Entonces, el ritual de la celebración de la Pascua empieza con el presidente o el jefe de familia, donde él va y prende una vela. Claro. ¿Por qué una vela? Porque la luz es símbolo de vida. ¿Y quién dijo, yo soy la luz del mundo? El Señor Jesús. ¿De dónde viene eso de la luz? Viene desde allá, desde aquellos años. El jefe de familia prende una vela, luego todos, cada integrante de la familia varón prende una vela y están con las velas prendidas. Luego el jefe de familia se lava las manos, se hacen las oraciones, se llaman berajot, en hebreo berajá. Una berajá es una oración. Las berajot son las oraciones. ¿Entienden el plural? Claro, sí. Sí, sí, sí. ¿Estamos? Se hacen las oraciones y lo que se come primero es apio, una planta de apio que se moja en jugo de limón o en vinagre. Escuchen, en vinagre o en agua salada y se come el apio. ¿Qué se recuerda ahí? Las hierbas amargas. ¿Entienden? Sí, sí. Sí, sí. Después de eso, me van siguiendo. Después de eso, viene Sí. una parte Una donde cantidad aparece la perdón, matzá. Una cantidad de pasos, perdón, que iba a decir que me impresiona una cantidad de pasos y de momentos específicos. Y todo muy diferente a lo que estamos acostumbrados. hoy en día, sí. La verdad que me impresiona, Claro. no sabía sabía algunas cosas, pero no todo este detalle. Bueno, van algunos detalles, ¿no? O sea, después de eso que se comió el apio con agua salada, uno dice, ¿por qué no en agua? Agua salada. ¿Qué se recuerda en ese momento? Lo amargo de esas hierbas. Sí, sí. No va a haber verduras dulces, sino amargas, para recordar la amargura de la esclavitud en Egipto. Tiene que ver con eso. Claro. Los panes sin levadura, la matzá, tiene que ver con que salieron apresuradamente y no pudieron leudar. Pero las hierbas amargas tienen que ver con la amargura que sufrió el pueblo de Israel en la esclavitud bajo el imperio egipcio. ¿Se acuerdan cuando en un momento el faraón dice no les vamos a dar paja, sino con el rastrojo van a tener que hacer ladrillo igual y rendir igual? Bueno, todo eso tenía que ver. Y el jaroce, estas dulces, también simbolizan por el color oscuro, va a simbolizar la mezcla de arcilla y ladrillo que había en Egipto para que tenían que construir. Entonces lo recuerdan ahí con eso. Fuera de eso, o después de eso, para decirlo bien, empieza el tema de la matzá, de la galleta, del pan sin levadura. ¿Qué se hace? Esa galleta, que es como cuadrada, finita, se parte al medio y quedan dos partes. Una parte se esconde en la casa, en algún lugar de la casa, donde se va a celebrar la Pascua, el Pesaj. Mira. ¿Me siguen? Sí, sí. Y la otra parte se come. Se come con el jaroset, esa salsa dulce que les dije, Claro. Sí. ¿no es cierto? Para apaciguar un poquito esa amargura y demás. Después de eso, va a venir lo que es la recitación, el recitar la Agadá de Pesaj. Agadá se escribe H-A-G-G-A-D-A-H. ¿Y qué es la Agadá? La Agadá de Pesaj es la narración de la salida de Israel, de la nación de Israel, del pueblo de Egipto. Y entonces ahí se va al libro de Éxodo, donde se empieza a leer el libro de Éxodo. Claro. Ustedes saben que Éxodo, de los capítulos 1 al 11, va a estar enfocado en un libertador. ¿Quién fue ese libertador? A ver, Moisés. Moisés, sí. Sí, sí, Vamos. Moisés. Pero capítulos 12, 13 y 14 va a hablar de la liberación del pueblo de Israel. Claro, Moisés era el líder, pero vieron que en los primeros capítulos Dios se enfoca en Moisés con la zarza ardiente y con la vara y con... ¿Viste? Sí, Ahí sí. estamos. Del 1 al 11 es
está enfocado hacia un libertador. Pero el 12, 13 y 14 tiene que ver con la liberación de la nación. Se narra la Agadá de Pesaj, la salida del pueblo de Egipto. Y luego todos se lavan las manos. Todos se lavan las manos. ¿Me siguen? Sí, sí, Después estamos. de lavarse las manos, todos, después de lavarse las manos de todos los miembros de la familia, ahí se hacen las oraciones bendiciendo la comida, que son esos panes sin levadura. Ahí se come la matzá, después se comen de nuevo las hierbas amargas, después se mezcla un poquito las hierbas amargas con la matzá, con el ácimo, se diría en castellano, A-Z-I-M-O, se mezcla también hierbas, se pone la matzá en la salsa esa de jaroset que les dije, que sale muy rico, y después viene una cena normal. La gente come, ¿cierto? ¿Qué se come? Se come verdura, se come cordero en algunos casos, en otros casos no es tan estricto. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí, sí. Varios ¿Y después pasos, qué pero viene? estamos bien, sí, sí. Vamos siguiendo. Viene lo que es pum en hebreo, que tiene que ver con lo escondido. ¿Recuerdan que les dije recién que una parte Se esconde de el la pan. galleta Sí. del pan está escondida? Entonces, ¿qué pasa? Salen los chicos de la familia, pues se junta toda la familia, a buscar por toda la casa. Y el que lo encuentra tiene un premio. Y el premio, esa recompensa, es según la posibilidad de cada familia. Pero puede ser ropa, puede ser plata, puede ser hasta un auto. Ah, ¿Por qué bueno. es importante encontrarlo? Sí. Porque viene ahora después la bendición por la tercera copa, que ahora les voy a mencionar las copas. Son 5 las copas. Se menciona la tercera copa. Y después de eso, ¿qué va a pasar? Después de la bendición por la tercera copa y la comida, van y abren la puerta. Uno va y abre la puerta de la casa. Sí. Ustedes saben que en la misa hay una quinta copa. No me quiero apurar. Porque hay una cuarta copa donde se bendice y se adora a Dios. Se leen los salmos también, todo es una alabanza después de la cuarta copa. Hay una quinta copa que tiene que ver con el profeta Elías. Mira. Y uno dice, ¿las copas qué son las copas? La primera copa es la de la bendición. Después viene la de la salvación. La tercera es la de la redención. La tercera es la redención. ¿Se acuerdan que el pueblo fue redimido del ángel de la muerte? ¿Cierto? Sí. La cuarta copa es la adoración. Tercer copa, redención. Cuarta copa, adoración. Y la quinta copa tiene que ver también con la liberación, al igual que la tercera, pero liberación mesiánica. Y entonces, ¿qué se hace? Escuchen, en la mesa, en la punta de la mesa, hay una silla, hay una copa con vino, pero la silla está libre. Claro, no hay Entonces nadie. los chicos salen a la puerta. Claro. ¿Y por qué salen a la puerta? Salen para ver si viene el Mesías. Y como no viene, vuelven tristes, apesadumbrados. Y esa copa no la toma nadie. Se derrama en tierra y ya está. Cuando se come el pan sin levadura, se dice, hoy lo comemos acá, en casa, el año que viene lo vamos a comer en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén tiene que ver con la tierra prometida. Claro. ¿Se dan cuenta? Entonces el pueblo comió en el desierto, pero el año que viene, pues se festeja una vez al año, Sí. vamos a comer en Jerusalén. Por eso, cuando la gente va al templo, a la sinagoga, las oraciones se hacen en dirección hacia el oriente. La gente se para en función orientada hacia el oriente, es decir, apuntando a Jerusalén. Claro. ¿Me siguen? Sí. Ustedes saben que esa copa que se derrama en el suelo, uno de los miembros de la familia, normalmente el jefe de familia, el padre o el abuelo, mete los dedos en el vino y, moja el vino, sus dedos en el vino y deja caer 10 gotas en la tierra. Y esas 10 gotas van a representar, ¿qué cosa? ¿Qué piensan? No me Las quiero... 10 plagas. Claro, las 10 plagas. Claro. Las 10 plagas. ¿Está?
Sí, sí, sí. Entonces, pero bueno, Todo, hay mucho más de todo esa esto cosa. sería porque ellos están esperando al Mesías. O sea, todo lo hacen, lo de la copa, lo de abrir la puerta, es por esto, porque ellos creen Tal que cual. todavía el Mesías no vino y lo están esperando, ¿no? Sí, Es sí. por eso. Me impresiona demasiado cómo haces para acordar. O sea, yo creo que con los años ya te vas acordando todo. Pero me imagino a los más niños como, bueno, no me tengo que olvidar de hacer Sí, esto, son esto, una esto. serie de pasos. Claro, todas las comidas y Hablaste todo. algo de los niños, hablaste algo de los niños Sí, y los chicos también hacen preguntas. Entonces una pregunta es, ¿por qué esta noche es distinta? Porque fuimos esclavos en Egipto. Esa es la respuesta. claro. Después dicen, ¿por qué esta noche comemos pan sin levaduras y siempre comemos pan con levadura? Porque salimos apresurados de Egipto y no pudimos leudarlo. ¿Entienden? Sí, Claro. es como para Y recordar. así. Es como nosotros lo hacemos en la Por cena del eso, Señor, comiendo el pan y tomando el vino, ellos lo hacen con toda esa serie de pasos, recordando de, bueno, exactamente. de Sí, dónde sí, salieron. y cómo el Señor los cuidó en ese momento, cómo los liberó, pero cómo los cuidó en el proceso a transformar en una nación. O sea, como decías, de familias a una nación. Sí, sí, sí. Es muy, Y muy, muy todo muy interesante. cauteloso, todos los procedimientos. Sí, Algo interesante es, ay, se me fue lo que iba a decir, pero algo interesante es que las copas, cada copa tiene un sentido. Sí, sí, Vieron que dije que son. La sí, primera es cuando dice, os haré salir de Egipto. ¿Viste la promesa de Dios? Los voy a sí, salir, ustedes van a salir de Egipto, yo los voy a sacar. sí. La segunda tiene que ver con la salvación. La tercera copa tiene que ver con la liberación, y para nosotros hoy liberación del pecado, redención. claro. La cuarta copa tiene que ver con los tomaré en posesión. Israel nace como nación saliendo de Egipto y Dios los adopta como su pueblo. Uno de los grandes errores y horrores es pensar que la iglesia reemplazó a Israel. Eso no es así. Mm, Si bien la iglesia es el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios, Israel sigue siendo el pueblo elegido por Sí, Dios, el escogido. sigue siendo suyo. Sí, sí. Exactamente, y Dios tiene un plan para Israel. claro. La iglesia no reemplazó a la nación de Israel. Y grandes problemas surgen cuando mezclamos. Claro. No, pero ahora somos nosotros. La Biblia dice que un día Israel va a reinar con Sí, el sí. Mesías. Cuando vuelva para reinar, nosotros vendremos con él en gloria. Esperamos el arrebatamiento primero de la iglesia, la boda del Cordero, todo, mientras en la tierra pasan un montón de cosas. Pero la Biblia dice que un día vendremos para reinar el reino milenial del Mesías, donde no va a haber pecado, donde no va a haber problemas económicos, Sí, enfermedades, todas esas cosas. Por eso tenemos que entender como creyentes que nuestra función y nuestra misión hoy no es cambiar el país, sino ganar personas para Cristo. claro. Exacto. Obviamente ser de bendición en el lugar donde estamos, pero entender que un día la nación perfecta va a estar, con el reinado, con el gobierno perfecto va a estar. No vamos a tener ni un presidente así, ni asá, ni que dice malas palabras, ni que es muy tranquilo, ni que mienta, ni que corrupto. Todo eso se termina. Sí, sí. Va a ser el mismo Señor Jesús. Entonces, pero la Pascua tiene que ver un poco con todo esto, ¿no? Y el tema de similitudes que tenemos al día de hoy, ¿no? Para no ser muy extensos, pero fíjense que la redención sigue siendo por la sangre, Claro. Sí, sí, es sí. por poner la fe en Cristo. ¿Y qué, en Cristo en qué? En su sacrificio de muerte en la cruz y resurrección. La Biblia dice que Él murió y al tercer día resucitó. La Biblia dice en primera Juan, la primera carta de Juan, capítulo 1, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, nos limpia. Claro. Es decir, que uno limpia cuando algo no está limpio, es decir, que está sucio, Claro. en menor o mayor medida. Sí, sí. Pero la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, entender que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es el mismo que dijo en Juan capítulo 3, versículo 36, dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Entonces, qué importante entender que un día Dios el Padre, Jehová de los ejércitos, instituyó la Pascua como un proceso previo a lo que habría de venir, que era la propia venida del Señor Jesús, como cordero que iba a ser sacrificado, que, ¿se acuerdan que no había que desperdiciar nada en la Pascua? Dice que la Biblia que no fue quebrado el hueso suyo. Sí, sí. Dice la Biblia que Jesús con su sangre. Y ustedes conocen lo que estoy hablando. Me interesa que los oyentes sepan también esto, que más allá del huevo que compran o se compra en la Pascua, que es rico, de chocolate y todo bien, pero el huevo también tenía que ver con una simbología del pueblo de Israel que hablaba de la eternidad. Y entonces el huevo de Pascua que adoptó la cristiandad después, o el pueblo gentil, digamos, el huevo viene, no es para comer cosas ricas, todo. El huevo ese no se podía decorar y demás, pero no se usaba. Había un huevo específico que simbolizaba la eternidad. Mirá. Entonces, aspecto de la Pascua. Por eso es una fiesta tan solemne, tan importante. Sí, sí, sí. Cuando era chico que iba a la escuela, cuando era Pesaj, toda una semana entera no había clases. ¿Se imaginan? Una alegría. No jueves y viernes, todos los días. Claro. Y claro, la escuela respetaba muchísimo. Sí, olvidate. Pesaj. Una festividad, recuerden, una festividad de un valor familiar muy grande. Porque recuerden, por eso mencioné al principio tanto, que Israel ingresó como familia a Egipto y salió como una nación. No sé si quieren preguntarme algo en cuanto a todo esto, no sé si me quedé con Yo creo que algún detalle o que ustedes... No, creo que quedé con una pregunta, ahora se me está viniendo una pregunta que es ¿cómo hiciste o cómo fue en realidad ese cambio, ese pasaje de niño, de obviamente respetar todas las Pascuas, todas las costumbres, todos los rituales que se tenía, a, bueno, empezar, o sea, creer en el Señor Jesús y decir, bueno, ¿y ahora qué pasa con la Pascua? Claro, es un cambio muy drástico el cambio. Claro, ¿cómo fue esa transformación en vos? Les cuento un poquito y de paso les amplío el panorama. Sí. No, cuando celebrábamos Pesaj en la casa de mis abuelos, obviamente yo era chico, pero respetaba y participaba y todo bien. Y de grande, aún de grande, he ido muchas veces al templo acompañando a mi padre, a mi papá. Él sabiendo aún que yo soy creyente, pero igual iba al templo con él. Es muy importante para el pueblo judío el ir al templo, a la sinagoga. Claro. En hebreo se dice knis, C-N-I-S, knis. Cuando alguien dice voy al knis, es que está haciendo la sinagoga. ¿Está bien? Claro, sí. Les cuento algo más si quieren. Dale. Mi mamá en el año 1992, mi mamá, Elisa, recibió a Cristo como Salvador. Mira. El año 2016, mi papá, se llamaba Salomón Moni, él recibió a Cristo también como Salvador. Qué bien. Como el Mesías que Israel está esperando. 40 años oramos por mi papá. Y un día recibió a Cristo. Qué lindo. A mi mamá le hablé yo. Y yo recibo a Cristo. Entonces, hay un Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Amén. ¿Cómo fue para mí vivirlo eso? Bueno, les cuento algo. Dentro de la colectividad judía, van a encontrar 4 clases de personas de origen judío, ¿sí? Sí. Ortodoxos o ultraortodoxos, que son esos que ustedes ven en las galeras, vestidos de negro, con las trenzas. Sí, que tienen toda la barba. Otros son los religiosos. ¿Quiénes son los religiosos? Los que respetan todas las fiestas, comen, digamos, aprobado por el rabinato la comida que comen, y respetan muchísimo el sábado, el Shabbat, claro. El día de reposo. Entonces, los ultraortodoxos o ortodoxos son un grupo. Los religiosos son otros. Pues están los judíos tradicionalistas. ¿Quiénes son? Aquellos que respetan, sí, las fiestas, se reúnen, van al templo, pero no son tan estrictos como los religiosos. Claro. Y mucho menos que los ultrarreligiosos. Tradicionalistas se toman más libertades. Después están los judíos ateos, los que no creen en Dios. Claro. Y uno dice, ¿cómo puede ser?
con la historia de Israel, con el milagro viviente que es Israel hoy día, Claro. y no creen en Dios? La respuesta muchas veces viene así. ¿Dónde estaba Dios cuando fue la época del nazismo? Hace Mm, 80 años. sí, sí, sí. ¿Dónde estaba Dios? ¿De qué Dios? Piensen al día de hoy. ¿Vieron el grupo Hamas? Sí, en Lo que hicieron Palestina. el 7 de octubre del año pasado, Sí, sí. el desastre que hicieron. No son palestinos, son terroristas. Terroristas. Porque el palestino, te cuento, el palestino, si bien vienen de ahí de Palestina, pero son un grupo radical 100% terrorista, Sí, es como los que toman el el gobierno. palestino como, claro, por la fuerza, Sí, sí, fue sí. tomado sin elecciones, por eso ahora hay un levantamiento ahí en Gaza Sí, sí. pidiendo que se vayan, dándose la vida, porque, o sea, es un gobierno sumamente dictatorial y terrorista, ¿entienden? Sí. Pero es como que los que están secuestrados, una piba fue a bailar y termina secuestrada, violada, en desastre por estos tipos, ¿no? Que si fueran religiosos no harían violaciones sexuales, no matarían niños, Sí, sí, sí. no harían las cosas, los túneles. Por eso les digo, por ejemplo, mi papá hablaba árabe, para que se den una idea. Sí, sí. Claro. No es un problema entre la persona de origen judío común y la persona de origen árabe común. El tema son los extremistas, de un lado y del otro, Sí, obvio. Sí, de sí, un sí. lado y del otro. Ver un poco el conflicto. Y lo que hay que entender, chicas, muchachos y quien esté escuchando, es que, por ejemplo, el gobierno de Irán, con Mahmoud Ahmadinejad, ellos dicen que quieren eliminar de la faz de la tierra a la nación de Israel. Si eso se cumpliese, y por eso fomentan y propician y sustentan a los terroristas y todo eso, si eso se cumpliese, a la Biblia la tenemos que guardar en un armario, porque no se cumpliría el plan de Dios. Claro, sí. ¿Se dan cuenta? Sí, sí, sí. Allá de los hombres, allá de los hombres, hay un contexto y un trasfondo superior que tiene que ver con la acción del diablo. Sí, sí. Es profético, digamos, que el Señor va a guardar a Israel, a su nación. Es que un día Israel va a reinar. Si no está mal, ¿quién va a reinar? Claro. Claro. Sí, No sí, se sí. cumple el plan de Dios. Entonces, hoy Israel actualmente tiene 7 frentes de ataque distintos. Ustedes saben que Israel, el territorio de la nación de Israel, es más pequeño que la provincia de Tucumán. Fua. ¿Sabían eso? Re chiquito. No. No, no sabía. Más pequeño que la provincia de Tucumán. 7 frentes de ataque. Al sur, al norte, acá, allá. Sí, Y ahí sí. están. Hay un Dios por sobre todo. Amén. Eh, Es increíble, la claro que verdad sí. que me sorprende toda ya sea la historia de Israel, todo lo que están haciendo hoy en día, el pueblo judío, eh, y como pueblo cristiano también, o sea, nosotros, Sí, sí, como sí. cristianos, realmente tenemos que, bueno, yo apoyar iba a decir, yo me acuerdo, nosotros teníamos un pastor puede ser que lo conozcas, José Montes, que él fue a Israel Sí. y siempre nos contaba a los jóvenes todo lo que había visto, y él tenía muchos amigos judíos. Hablaba mucho, sí, del Sí. judaísmo, nos contabas. Y la verdad que como cristianos nosotros tenemos que entender un millón de cosas del pueblo judío, pero también apoyarlo mostrándoles a Cristo, obviamente, mostrándoles como hicieron con vos, con tu hermano, con tu Sí, sí. mamá, con tu papá y todo, pero entender toda su situación porque no debe ser para nada fácil, bueno, hoy en día, pero no sé, todas las situaciones que tuvieron que vivir yo, pensando en lo que dijiste de los judíos ateos, con Sí. todo lo que pasó con Hitler, Sí. debe ser muy chocante en esa situación, muy Época muy chocante. oscura de Sí, su sí. historia. Y poder entenderlo desde este lugar es difícil a veces, Sí. pero sí, yo creo que, como dijiste también, es el plan de Dios, Dios es perfecto, Y sí, se va a cumplir todo lo que dice, Exacto. todas las profecías que están ahí. Y por algo se está defendiendo Israel y por algo no lo pueden
pasar por encima, Sí, digamos, sí, sí, porque sí. el Señor está en control. Ustedes saben que, les cuento algo más, varias cosas que me surgen. Los hombres usan una kipá, una gorrita. Claro, Sí, sí, es muy, muy ¿Saben qué tradicional, característica. Claro, característica. eso simboliza. ¿Y qué significa eso? Varias cosas. Pero la principal es que desde mi cabeza hacia arriba hay una autoridad superior. Mm, Es un símbolo de respeto, de temor de Dios. Me cubro la cabeza, porque sobre mí tengo una autoridad mayor. Y todo eso usa la kipá. Ustedes saben que los hombres, les cuento también, en la Pascua y cuando van al templo los sábados, usan lo que se llama el talet, T-A-L-L-E-T, talet, mm, o talit, dicen algunos. Ese talet es como una tela blanca con colores azules que tiene 4 flecos y 5 nudos de cada punta. Esos 5 nudos representan el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Claro, ¿Entienden? sí, sí, sí. En la mesa, cuando se pone la matzá, el pan sin levadura, se ponen 3 galletas, digamos. Cuando se come la primera, se come la segunda y la tercera no. ¿Por qué? Porque la tercera va a ser en Jerusalén. Claro. ¿Bien lo que les dije? Sí, sí. Vamos acá, pero la próxima es Jerusalén. Entonces tiene que ver con eso también. sí. Eh, Esperan digo, como, eso, al Me Mesías. como algún pareció detalle más. me pareció muy tierno, digo tierno como, no sé, como amoroso, el hecho de abrir la puerta, ese símbolo me va a quedar muy con el corazón porque es muy lindo poder salir y esperar a verlo, esperar a que venga a sentarse. Sí, también destacar esa fe, Sí, esa fe que totalmente. tienen de nada. El año que viene vamos a estar ahí. O sea, Sí, 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 sí. como que Me creo que también. como cristianos tenemos que llevarnos eso, tomar eso y decir, bueno, lo esperamos con esas ansias. Sí, capaz La que, segunda venida obviamente no es otra cosa, claro, ¿no? A Pero propósito, sí, y a propósito de lo que decías, que te generó cierta ternura lo de cuando van a abrir la puerta, sí, 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 de la copa, se abre la puerta, porque justamente es la copa de la redención. Es que estamos esperando al Mesías que nos viene a redimir. mm, claro, Ese tiene que ver. sí, 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 ¿Entiendes? Por eso la quinta es con la redención mesiánica, que claro, sería la última copa que se toma. Cuando viene el Mesías se acabó. sí, sí, Ya sí, ya no hay que seguir celebrando el sacrificio del Mesías, ya está. claro, ¿Entienden? Ya fuimos redimidos. Entonces, por eso cada año hay que celebrar la Pascua, hay que celebrar el Pesa. Y nosotros como iglesia deberíamos, que no digo que no pase, sí, o en sí, algunos casos sé que no pasa, mm, pero deberíamos darle un sentido correcto, que tiene que ver con la muerte y resurrección de Cristo para la salvación de las personas, exacto, no para comer de todo. sí, sí, sí. O sea, ¿vieron como Navidad? ¿Qué se celebra en Navidad? El claro, el nacimiento, el nacimiento de El nacimiento de Jesús. nacimiento. Jesús. ¿Y qué se hace? Y O lo que menos se hace es esto, sí, Claro, ¿no? Todos la familia se corriendo, comprando junta, comida. come y nada. regalos. Sí, sí, regalos, Papá Sí, a Noel. veces lo que menos se hace es recordar eso, el nacimiento de Jesús, Mm, que vino para salvarnos a este mundo. Y sí, es bueno destacar eso bueno, del judaísmo, de cómo ellos no se desconcentran y dicen, bueno, vamos a celebrar, sino que lo recuerdan y es como que esperan al Mesías y hacen tantos pasos para eso, para esperar al Mesías. Y sí, hay que sí. destacar eso también. Destacarlo y tomarlo Algo más, para nosotros, para Sí. nuestra fe y saber Sí, que, nosotros pasamos capaz la cena de los domingos y ya lo vemos como algo normal. claro, Bueno, como el pan, tomo el vino y en realidad no estamos recordando, siendo sinceros, de lo claro, más profundo, lo tomamos como algo habitual, algo normal de todos los domingos. paréntesis acá en nuestra iglesia, porque sé que en algunas iglesias es solo un domingo al mes, pero acá en nuestra iglesia lo hacemos todos los domingos, todo la cena del Señor. Sí, sí, sí. Es importante recalcarlo porque sé que en otras iglesias no. si quieren podemos hacer otro relacionamiento. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús estaba en el monte de los olivos y él ora
Sí. a Dios el Padre. ¿Y qué dice el santo? ¿Cómo fue la oración? Que Dice, Si es puede pasar, posible que claro. pase de mí esta copa. Exacto. aparte de mí esta copa, Sí, sí, sí. pero dice, más no mi voluntad, sino la tuya. Exacto. ¿Por qué dice esta copa? Estaba hablando de la copa de la redención, Claro. por la cual nos iba a redimir a nosotros. Como venía ese sufrimiento atroz y demás, Jesús, aún desde su humanidad, ora así, pero Sí, con sí. una total entrega a la voluntad del Padre. Pero tiene que ver, aparte de mí, esta copa. Esa frase de esta copa tiene que ver con esa copa de la redención, con la tercera copa del Pesaj que celebra el pueblo judío. La cuarta copa tiene que ver con alabanza y adoración, ahí se leen salmos, es como que ya terminó, Sí, sí, sí. ya fuimos redimidos, entonces ahora festejamos. Mm. Y la quinta copa es para cuando decide. Así que es interesante, ¿cierto? Sí. Qué bueno cómo se relaciona todo. Bueno, nosotros lo podemos ver en el Nuevo Testamento, como nombrabas esto de aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y qué bueno también tener esa esperanza. Como cristianos es como que ya tenemos esa esperanza de que el Señor vino y murió por nuestros pecados y nos salvó. Claro. Y que va a Eso. volver. Y que va a volver. Esa es nuestra esperanza. Sí, sí. Bueno, Ahora, ¿vieron el paralelismo que podemos trazar? Sí, sí, sí. Porque Israel en la paz celebra la liberación del pueblo de Egipto. Y nosotros con la redención, a través del Señor Jesús, celebramos la redención de nuestros pecados. Fuimos redimidos, comprados por precio. Sí. Los pecados han sido cubiertos, tapados. Y entonces el Señor nos salvó. ¿Qué Señor? El Cordero de Dios, que quitó nuestro pecado. Ahora ven la similitud. Sí, sí. Un cordero en Pesaj, el Cordero de Dios, el sacrificio de ambos corderos, el derramamiento de sangre. Recuerden que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. claro. Así dice la Biblia. Sí. Exacto. El sacrificio, Cristo, la muerte en la cruz, termina, pero Cristo resucitó. Y entonces, ese sacrificio ha sido una vez y para siempre. Amén. Pero hoy me preguntabas qué similitudes podemos encontrar, ¿no? Y bueno, el pueblo de Israel era esclavo del pueblo de Egipto. Nosotros como creyentes antes éramos esclavos del pecado. Y Cristo, al limpiar nuestro pecado, nos dio la libertad Exacto. y la salvación. Sí, sí, iba a decir justo que personalmente, pero seguramente lo hablo en nombre de los dos, que aprendimos un montón sobre el pueblo judío, sobre las Pascuas. Hay muchas cosas que no sabíamos. Sí. Los procedimientos. Y cómo estas similitudes nos muestran que Dios es tan detallista, obviamente en su perfección, que es imposible no poder creer, o sea, ni pensar en no creer en él. Sí. La verdad que es asombroso. Y todas las similitudes, cómo se conecta todo el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Sí. Y bueno, todas las profecías obviamente que se van cumpliendo. Y es loco. Y también nos ayuda a tener más en cuenta. Eso es lo que me llevo yo. Sí. De cada cena, cada domingo, recordarlo. Y recordar lo que él hizo, como hacen los judíos. Recordar cómo lo sacó del desierto. Yo la verdad que me seguiría quedando, me quedaría, bueno, se Sí, entiende, eso. que me quedaría hablando horas y horas, pero bueno, por temas de tiempo y de stream y de radio principalmente, sí. No nos podemos quedar tanto, pero está para que hagamos otro programa. Sí, aparte se nota que vos lo decís con mucha pasión. Exacto. Te gusta contarlo y transmitirlo a los oyentes, así que te agradecemos también por eso. Por el tiempo principalmente, te agradecemos por todo. Un honor para mí, un privilegio, y lo de la pasión que decís, hace 2 días una mamá le mandó un video de gimnasia artística, nada que ver con esto, de una nena haciendo un salto mortal adelante en cama elástica, y me manda un mensaje que dice así: Andrés, qué apasionado que sos. No me pone qué bien mi nada, me puso eso, me llamó la atención. Qué lindo. Sí. No es creyente tampoco. Es que se nota. Bueno, Qué bueno. Bueno,
Muchas gracias y ha sido un honor, un gusto y bueno, en lo que sea con el deporte o con la palabra de Dios hasta donde yo llego, estoy a disposición, a eso me refiero. Gracias. Bueno, Andrés, Muchísimas muchas gracias. Hace, hace poco con el gimnasio, con el Centro Cristiano del Deporte, Sí. hemos juntado toda una donación para la gente de Bahía Blanca. Qué bueno. Lo hicimos con... Bueno, Sí, sí. Qué bueno, muchas muchísimas gracias. gracias, la Muchas verdad. gracias. Nos llegaron muchas donaciones, así que estamos más que contentos. Sí, la verdad que sí. Gracias, chicos. Fuerza y Gracias, adelante. muchísimas gracias. Gracias a vos, Andrés. Nos vemos. Bendiciones. Chao, chao. Bueno, qué hermoso programa, la verdad. Uf, que- muy entretenido, muy entretenido. Sí, sí, poder aprender sobre la colectividad judía, sobre las Pascuas para la misma comunidad y para los cristianos también. Sí, muchas cosas que no sabíamos Sí. y bueno, él se notaba que tenía una pasión para contarlo y Sí, sí, y con anécdotas, con la palabra de Dios, pudimos ir entendiendo Sí. un montón de cosas. ver diferencias, similitudes Exacto. y nada, y ser también más, como conmemorar más esta cena. Como te decía yo, cada domingo recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Sí, tenerlo en cuenta en el año, este momento de las fechas, en las Pascuas, pero a lo largo de todo el año. Sí, no solo una fecha en especial, sino Exacto. siempre lo que él hizo en nuestras vidas. Así que nada, espero que le haya gustado a nuestros oyentes. Estamos muy agradecidos por un programa más y te esperamos en la próxima transmisión. Exacto. Así que bueno, nos vemos Adiós. y somos Pulso. Nos vemos.